naturalmente, el deseo de todos los peruanos es que pasemos a estar entre los primeros. Eso significa, en términos de la jerga económica, salir de la trampa de los ingresos medios, ¿no? Hay toda una teoría que dice que no es fácil dar el salto de ser un país de medianos ingresos a ser un país de altos ingresos. Es más, en los últimos 50 años, solamente 10 o 12 países han podido dar ese salto, mayormente países del sudeste asiático, ¿no? Singapur, Taiwán, Malasia, etc. El resto se queda en el medio, ¿no? Y hay toda una teoría que yo les recomiendo, si les interesa, que la revisen, ¿no? De por qué es difícil dar ese salto de estar en el medio de la tabla a ser puntero, o estar entre los punteros. Entonces mi reflexión inicial va, ¿qué se necesita? Al menos por la evidencia, por el estudio de estos países que han podido dar ese salto. ¿Qué se necesita para ello? Necesitas, para simplificar, dos cosas. Uno, tener estabilidad. Estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad en general. Y en segundo lugar, trabajar con políticas de competitividad. Hablemos de lo primero. Para tener estabilidad, necesitamos también tres aspectos que tienen que ir de la mano y tienen que ser de alguna manera controlados, bien manejados por el país. El aspecto monetario, es decir, tenemos que tener una inflación relativamente baja. En el caso de Perú hemos tenido un éxito sumamente reconocido a nivel mundial. Hemos tenido la inflación más baja en los últimos 20 años, la más baja de América Latina, para los países que tienen moneda propia. Una estabilidad que, como yo les comentaba, en la época de los 80, inicios de los 90, pues era muy difícil de imaginársela, pero ya hace más de 20 años, 25 años por lo menos, tenemos una estabilidad económica, estabilidad monetaria, estabilidad de la moneda, con una inflación relativamente baja, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto de la estabilidad. El segundo aspecto tiene que ver con la estabilidad financiera, que es básicamente tratar de evitar crisis bancarias, crisis del sistema financiero, que cada cierto tiempo repercuten en la economía mundial, ¿no? Cada década hay una o dos grandes crisis mundiales y también hay muchas crisis particulares de distintos países, ¿no? En el año 82 Chile tuvo una crisis financiera tremenda, algunos años más tarde Venezuela también tuvo una crisis financiera, etcétera, etcétera. Entonces toda la estabilidad financiera también es sumamente importante para esta estabilidad macroeconómica. Y la tercera, digamos, la pata de la mesa, tiene que ver con la estabilidad fiscal. La estabilidad fiscal también es sumamente relevante y significa tener una senda, una trayectoria sostenible de las finanzas públicas. Es decir, no tener déficits que no puedan ser manejados, ¿no? Idealmente deberíamos tener superávits, pero en todo caso también es permisible tener déficits, pero son déficits que tienen que estar, digamos, en un nivel que puedan ser manejados por el país con unos ratios de deuda sobre PBI relativamente bajos. El no tener estabilidad fiscal es la causa de grandes crisis económicas, ¿no? La gran crisis que hemos tenido en el Perú en la década de 1980 surge principalmente por el lado fiscal, por los grandes déficits del gobierno, que después se transformó en un financiamiento del Banco Central que originó la hiperinflación, ¿no? Entonces, la parte fiscal es sumamente importante. No sé si escucharon ayer a Julio Velarde en unas transmisiones que la están pasando por televisión. Él habla de la dominancia fiscal, ¿no? ¿A qué se refiere ese concepto? Precisamente a los desequilibrios que podrían haber en el frente fiscal que después repercuten sobre el sector financiero, repercuten sobre el sector monetario y generan una gran crisis global, ¿no? Entonces, la estabilidad macroeconómica es sumamente importante, la monetaria, la financiera y la fiscal. Y en el Perú tenemos a tres entidades, cada una representa a una de estas patas de la mesa, como le digo.
¿no? En el lado de la parte monetaria tenemos a nuestro Banco Central, que es autónomo y que ha hecho un excelente trabajo en los últimos años. Por el lado financiero tenemos a la Superintendencia de Bancos y Seguros, que también ha hecho un papel excelente, ¿no? Después de la reforma de la super, a inicios de la década de 1990. Y en el lado fiscal tenemos al MEF, que es el director de orquesta, digamos, de la parte fiscal, del manejo de las finanzas públicas, que también, más allá pues, de idas y venidas, yo creo que ha tenido un desempeño bastante bueno en los últimos 25 años. Entonces, esa estabilidad macro que se sostiene en instituciones sólidas es sumamente importante. Si no hubiera estas instituciones sólidas, hubiera sido muy difícil mantenernos con la estabilidad monetaria, con la estabilidad financiera y con la estabilidad fiscal. Estoy hablando obviamente de los últimos 20, 25 años, ya más adelante vamos a ver en qué situación estamos ahora y qué se viene para el futuro. Pero bueno, volviendo al tema entonces, es muy importante la estabilidad. Y lo segundo que yo les decía es la competitividad, ¿no? Tenemos que crecer de una manera sostenible y por mucho tiempo para poder ser país desarrollado, y en ese sentido tenemos que mejorar la competitividad de la economía, ¿no? Y ustedes que son estudiantes seguramente en algunos cursos han visto que la única manera de crecer de manera alta y por muchos años, 20, 30 años de manera sostenida, es mejorando la competitividad de la economía. No hay otra manera, ¿no? Uno puede crecer a veces por algún factor externo que lo ayuda, puede crecer, digamos, se aumenta la cantidad de mano de obra, se aumenta el capital, que son los insumos, ¿no? Los factores de producción, pero eso tiene un límite, ¿no? Una vez que se llega a esos límites, la única manera de poder seguir creciendo, y sobre todo a tasas altas, es mejorando la competitividad, ¿no? Es decir, esa persona que está trabajando tiene que producir más cada vez, ¿no? Y ese capital que está en función de producción también cada vez tiene que producir más a través de tecnologías, a través de una serie de elementos. Entonces, necesitamos, para salir de esa trampa del ingreso medio, trabajar tanto en la estabilidad económica como en la competitividad de la economía. ¿Y por qué traigo esto a colación? Ahora vamos ya a la parte fiscal, ¿no? ¿Por qué es tan importante mantener un manejo saludable de las finanzas públicas? Por varios motivos. El primero, se los he mencionado un poco, porque es parte de la estabilidad económica, pero también la política fiscal tiene un efecto redistributivo que es sumamente importante, ¿no? Al final, el gobierno, ¿qué hace? Por un lado, con una mano, recoge impuestos de los ciudadanos, de las empresas, ¿no? Y lo usa con la otra mano para hacer políticas redistributivas, para brindar una serie de servicios y bienes también, pero sobre todo servicios a la población, ¿no? Digamos, simplificando al extremo, eso es lo que hace un gobierno con su política fiscal, ¿no? Impuestos por un lado y cómo gasto esos impuestos en el bienestar de la población. Eso que suena pero tan sencillo, en la práctica es sumamente difícil. Por un lado, no es muy fácil recolectar impuestos, y estamos viendo cómo el gobierno ahora está presentando una propuesta para aumentar la recaudación tributaria, con algunos elementos que son rescatables, otros no tanto. Y por otro lado, digamos, tenemos todo lo que significa el gasto público. Un gasto que tendría que ser eficiente, eficaz y oportuno, y sin corrupción, y que lamentablemente tenemos lo opuesto. Tenemos un gasto ineficiente, ineficaz, inoportuno y en muchas ocasiones con corrupción, ¿no? Entonces, eso digamos que en teoría suena tan fácil de cobrar impuestos para hacer obras y servicios públicos, en la práctica se topa con una serie de problemas. Esta vez no les voy a hablar de los problemas más microeconómicos, sino de lo que significa la estabilidad fiscal en términos más macroeconómicos, ¿no? En otra ocasión, ya el próximo año seguramente podremos hablar de esos problemas microeconómicos que hacen que nuestro gasto sea tan ineficiente, de baja calidad. Pero ahora me voy a concentrar en los temas más macroeconómicos. A ver, el Perú necesita, reitero, tener una senda fiscal sostenible. ¿Qué significa?
que el déficit fiscal no debería ser más alto que el 1 o 1,5% del PBI, ¿no? Es decir, nuestro gasto podría ser mayor a nuestros ingresos, pero no debería exceder ese 1,5%. Si excedemos ese monto, ¿no?, corremos el riesgo de que nuestra deuda va a aumentar cada vez más. Nuestra deuda como porcentaje del PBI va a aumentar cada vez más. Y esa deuda hay que pagar intereses, ¿no? Y conforme vaya aumentando esa deuda, ¿no?, más plata la vamos a dedicar a pagar la deuda y los intereses y menos plata la vamos a dedicar a hacer educación, salud, seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Es por eso que tenemos que tener un déficit relativamente controlado para que la deuda sobre PBI no explote, ¿no? Ese es el concepto, digamos, que está dentro de una política fiscal prudente. Entonces, en el Perú hemos tenido muy buenos años hasta el año 2019, ¿no?, con cifras fiscales que nos permitieron durante varios años tener incluso superávits que se traducían en ahorros públicos, ¿no? El principal ahorro público que teníamos era el famoso Fondo de Estabilidad Fiscal, el FEF, que en algún momento llegó a tener hasta 4 puntos del PBI ahí ahorrados en el Banco Central. Entonces tuvimos esa fortaleza que nos permitió tener algunos ahorros. Por otro lado, también, como teníamos superávits durante mucho tiempo o el déficit era muy chiquito, tuvimos poca necesidad de endeudarnos. Es así que para el año, por el año 15, 16, llegamos a tener un ratio de deuda sobre PBI de 22, 23% más o menos, ¿no?, que es uno de los más bajos del mundo. Después, digamos, a partir del 15, la situación económica no fue tan buena, empezamos a tener déficits un poquito más grandes, ¿no?, de tener superávits y déficits chiquitos, empezamos a tener déficits de 3%, 2 y pico por ciento, etcétera, y la deuda, naturalmente, también empezó a aumentar, ¿no? Y llegamos hasta el año 19 con un ratio de 26, 27% de deuda sobre el PBI, que todavía seguía siendo uno de los ratios más bajos del mundo, ¿no? Todo eso nos llevaba a que las calificadoras internacionales cada cierto tiempo nos hagan lo que se llaman los upgrades, ¿no?, que nos pongan una mejor calificación, ¿no? Para que tengan una idea, haciendo un paréntesis sobre el tema de los upgrades, ¿no? Imagínense las notas de un alumno, ¿no?, que van de 0 a 20, al menos como eran en mi época, creo que ahora han cambiado, ahora son letras, está más complicado, pero antes era de 0 a 20, ¿no? 0, pues, una persona que está totalmente nula, y 20, la nota más alta. El Perú, hasta el año 2008, 2009, ¿no?, estaba con nota jalada. 2007 quizás estaba con nota jalada, y de ahí, poco a poco, gracias al buen manejo económico, empezó a subir. Y llegamos a tener una nota de 14, imagínense, ¿no? 20, naturalmente, pues la tienen muy pocos países, digamos, con una solidez fiscal impresionante. El Perú llegó a tener una nota 14, Chile tenía una nota 16, que era el más aplicado de la región, y el resto de países tenía algunos 13, 12, como México, Colombia, otros tenían 11, como Brasil, ¿no? Y hay otros que están jalados, ¿no?, como Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, por supuesto. Eso, digamos, hasta el año 2019, 2020, viene la pandemia. ¿Qué pasa cuando viene la pandemia? Se deterioran todos los indicadores fiscales, se deterioran en todos los países, ¿no? Naturalmente también lo hacen en el Perú, ¿no? Y eso hace que tengamos unos déficits que no veíamos desde hacía 30 o 40 años, ¿no? El déficit en el año 2020 llegó a ser casi 9% del PBI, ¿no?, después de haber tenido superávits, o incluso en el año 19 creo que cerramos con 1,6 de déficit, el año 20 saltamos a casi 9%, producto principalmente de la pandemia, que hizo que los ingresos se caigan al piso, pero también
toda la cuarentena hizo que la economía también se caiga al piso, ¿no? Y por lo tanto la recaudación del IGB, del selectivo, del impuesto a la renta también se fue al piso. Entonces tuvimos ahí un año súper complicado que fiscalmente pudimos de alguna manera capearlo gracias a los ahorros que yo les contaba que ya teníamos de años anteriores, ¿no? Lamentablemente gastamos todos los ahorros en ese momento. Digo lamentablemente porque ya los ahorros ahora son cero, pero en ese momento pues sirvieron precisamente para toda la política que se hizo de alivio a la población, incluyendo los bonos que se dieron y una serie de medidas que se aplicaron en su momento para poder salir de la depresión que nos causó la pandemia. Entonces, después de ello, de alguna forma pasa el efecto más fuerte y nos encontramos ya en el año 2021 en una situación sumamente particular, una situación bien, bien particular. ¿Por qué? Porque tenemos en el papel un año 2021 que va a pintar muy bien con los principales indicadores de la economía, ¿no? La economía, el PBI va a crecer 12, 13% y el déficit fiscal va a ser más o menos 4%. Es un déficit fiscal alto, pero si tomamos en cuenta que venimos de un 9 a bajar a un 4, la verdad es que es un logro importante. Entonces, si uno toma una foto del año 2021, va a pintar relativamente bien. Y cuando se compare con otros países, también, ¿no? Los países de América Latina van a crecer, algunos como Perú, ¿no? Colombia se está diciendo que va a crecer también 13%, pero otros van a crecer 8, 9, digamos, porque están en una época de lo que se llama el rebote, ¿no? Si cerraste toda la economía en el 20 y la abres en el 21, naturalmente va a haber un crecimiento, ¿no? Entonces, hay un efecto allí que es un efecto rebote que se está viendo en todas las economías del país. Pero les decía que es un tema particular porque después de que pase esta ola de ajuste del rebote, ya la situación no pinta tan bien para los años siguientes, ¿no? Y ahí vienen las mayores preocupaciones de muchos economistas en términos del crecimiento y en términos de la situación fiscal. Es muy probable, según lo que dicen los principales economistas y analistas económicos, que el próximo año la tasa de crecimiento ya no sea tan alta, que incluso puede ser bastante baja, ¿no? Hay economistas, hay instituciones que están previendo un crecimiento de 2, 2,5, 3%. El MEF está siendo mucho más optimista, dice que va a crecer la economía 4,6 o 4,8, pero nadie, digamos, está en esa línea, ¿no? La mayoría está diciendo que vamos a crecer menos de eso, incluso la mitad de eso. Eso por un lado. Entonces, allí es importante que el gobierno despliegue medidas para revertir un crecimiento bajo. Si el MEF quiere que la economía efectivamente crezca 4,8%, como dice su marco macroeconómico anual, tiene que desplegar una serie de medidas que lamentablemente hasta ahora no las hemos visto. Son medidas que tienen que ver con la economía en sí, sobre todo con los temas de competitividad, ¿no? Este MEF hasta ahora no ha dicho nada sobre la competitividad, qué cosa va a hacer, si va a cambiar el plan de competitividad, si va a seguir con el plan de infraestructura. Hay una serie de temas, digamos, que están sobre la mesa y sobre los cuales no se han pronunciado. Tiene que trabajarse también en la mejora de la gestión pública. No he escuchado tampoco al MEF hablar de cómo se va a mejorar la gestión pública en el país, ¿no? Que es un elemento sumamente importante, hacer como el Estado sea mucho más eficiente, más eficaz, con gasto de calidad. Tampoco se menciona eso. Entonces, allí, digamos, hay lo que yo en estos momentos veo una carencia de decir, bueno, ¿qué va a pasar después del rebote? ¿No? Y lamentablemente, reitero que no hay muchas medidas de política económica. También hay otros factores que van a afectar el crecimiento futuro, como toda esta incertidumbre de la Asamblea Constituyente, esta aparente fragilidad que tiene el gobierno, no hay una visión clara, los ministros se contradicen entre sí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si uno junta todo este lío político, por llamarlo de algún lado,
con la falta de políticas económicas dirigidas a aumentar la competitividad y a mejorar la gestión pública, la verdad es que no ve por dónde la economía puede crecer 4 o 5%, ¿no? Entonces ahí hay una tarea principal para para el país en realidad. Ahora, ¿eso basta? No basta eso, ¿no? Tenemos también que tener una política fiscal que nos permita tener esta senda sostenible de manejo de las finanzas públicas, ¿no? Quizás la variable principal para observar esa senda tiene que ver con el ratio de deuda sobre PBI que yo les comentaba hace unos momentos, ¿no? Ese ratio, que les decía, en los mejores años, por ahí por el 2015 estábamos en 23%, en el 2018 estábamos en 27%, ahora estamos en 35%, ha aumentado bastante, ¿no? Y reitero, el problema con que eso aumente es que eso significa que parte del presupuesto, parte de los impuestos que le estamos cobrando a la gente, lo tenemos que dedicar a pagar esa deuda y pagar los intereses de esa deuda, ¿okay? Entonces, allí hay un tema sumamente crítico para el gobierno, ¿no? Más allá de promover el crecimiento, etcétera, tiene que manejar bien las finanzas públicas para poco a poco ir reduciendo ese déficit y que la presión de la deuda no sea tan grande sobre el presupuesto, ¿no? Lo ideal es que sea sumamente bajita. El pago de intereses, por ejemplo, en los últimos años era 1% del PBI, ¿no? Solo el pago de los intereses de la deuda era 1% del PBI, ahora ya estamos en 1,4% del PBI, está subiendo un poquito. Y si la deuda sigue subiendo, ese pago ya no va a ser 1,4, va a ser 1,8, va a ser 2, etcétera, y nos va a ir quitando la plata para la inversión pública, sobre todo. Entonces, manejar eso de una manera prudente es sumamente importante. Y el gobierno ha hecho unas proyecciones, ¿no?, para efectivamente ir reduciendo el déficit poco a poco, pero esas proyecciones nosotros en el Consejo Fiscal consideramos que son un poco optimistas, por llamarlo de alguna manera. Primero, porque el crecimiento de la economía, del PBI, creemos que es optimista. Ya les decía que es difícil pensar que vamos a crecer 4,8 el próximo año y a un promedio superior al 4%, si es que todavía no vemos toda esta solución tanto a la parte política, asamblea constituyente, etcétera, como a las medidas de política para aumentar la competitividad, ¿no? Entonces, si la economía ya no crece 4 o 8, como dicen ellos, imaginémonos que va a crecer al 2 o al 2,5, entonces los impuestos también van a decrecer, ¿no? Ya no van a crecer tanto como están en la proyección, sino que van a ser menores, ¿no? Entonces, allí sí tenemos un primer problema, que esa senda que el MEF está diciendo de disminución del déficit probablemente no se vaya a cumplir porque el crecimiento es muy probable que sea menor y los impuestos también van a ser menores a los esperados. Y para añadirle un poquito más de sal a la herida, los gastos es muy probable que también sean superiores a lo que está previsto en el marco macroeconómico, ¿no? Porque ese gasto no supone la gran cantidad de promesas que ha hecho este gobierno, ¿no? Promesas de aumentos de sueldos, de una serie de gastos, de subsidios, etcétera, etcétera, que no están incluidos en esa proyección. Entonces, si uno al final incluye parte, por lo menos, de esas promesas, y por otro lado la economía no crece tanto, esa senda fiscal, de déficit fiscal, no se va a cumplir. Y tenemos un gran riesgo de que en el mediano plazo nosotros podamos tener déficits que no converjan al 1%, que es la cifra a la cual deberíamos converger, 1, 1,5, sino que nos mantengamos con un déficit de 3, 4%, que reitero lo que va a hacer es que aumente el ratio de deuda sobre PBI. Entonces, la situación fiscal, digamos, no es tan fácil y se necesita de mucha decisión y de muchas políticas que realmente encaminen a la economía y al fisco en una senda sostenible, ¿no? Eso es sumamente importante para el futuro, porque ya sabemos que si eso se descoloca, digamos, es una de las patas de la mesa de la estabilidad y eso podría traer grandes problemas para el futuro. Entonces es sumamente importante que la parte fiscal nosotros tengamos
eh, mucho más cuidado del que aparentemente tenemos ahora. Y le decía también que es una situación particular porque este año, sobre todo, y el próximo, estamos teniendo unos precios de las materias primas sumamente altos, ¿no? El precio del cobre está en unos niveles históricamente altos, el precio del oro, la plata, el zinc, casi todos los minerales, ¿no? Y eso lo que está haciendo, y lo que va a hacer el próximo año también seguramente, es que está inflando los ingresos. Entonces, eh, lo que a mí me da miedo es que estemos viviendo una ilusión, ¿no? Con estos ingresos inflados que no van a durar para siempre, ¿no? Ya sabemos que siempre que un precio de un mineral sube, en algún momento va a tener que bajar, ¿no? Entonces estamos viviendo, o podríamos estar viviendo una ilusión, ¿no? Y decir, mira, nos está yendo bien, hemos bajado el déficit de 9 a 4 y gastemos como locos, ¿no? Y eso para mí es un gran riesgo, ¿no? Lo prudente no es gastarse esa plata de una manera indiscriminada, ¿no? Gran parte de esa plata se está usando ahora para dar bonos a personas que tienen trabajo, a personas a la mitad de la PEA, el bono de Yayapay, etcétera, ¿no? Que no te están solucionando ningún problema estructural de la economía, ¿no? Esa persona que reciba ese bono, en un caso 350 o en otro caso de, creo que son 210 soles, digamos, no le vas a solucionar nada estructuralmente. Probablemente le des algún respiro para pagar alguna cuenta, alguna deuda que tenía, para pagar la luz que estaba atrasada o, o en todo caso, digamos, algo de muy corto plazo, ¿no? Pero esa plata se acaba en, qué sé yo, en un mes, en 5 semanas, se acaba el bono y hemos creado un gran hueco fiscal eh, por ese dinero y no hemos solucionado nada de fondo, ¿no? Y esa es un poco la gran preocupación que yo tengo, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que el próximo año sí podemos necesitar esa plata para un impulso, porque si la economía no crece tanto como se estaba pensando, a lo mejor el otro año es el momento para darle ese impulso a la economía, y no este año, donde la economía está creciendo 12 o 13%, ¿no? Y estamos gastando, reitero, casi un punto del PBI en bonos que no son, no nos van a dar ningún rédito de mediano y largo plazo. Entonces, ya para ir culminando y quizás dejar espacio para alguna pregunta, es muy importante que el gobierno tome en serio estos conceptos. Primero, la necesidad de seguir manteniendo la estabilidad fiscal, monetaria y financiera. Segundo, trabajar conscientemente en políticas de crecimiento de la economía basadas en una mejora de la competitividad. Tercero, trabajar conscientemente en políticas para mejorar la gestión pública en el país. Y ahí tienen la ley del servicio civil, que para mí es la llave que debería soportar esta mejora en la gestión pública, ¿no? Es una ley que se aprobó hace 8 años y hasta ahora, lamentablemente, no se le ha dado mucho, no se le ha puesto mucho interés. Pero eso también es muy importante. Y tercero, tener un manejo más prudente de las finanzas públicas, ¿no? No caer en esta ilusión de que porque ahora nos está lloviendo de la plata por el precio del cobre y del oro, esa plata simplemente hay que repartirla en bonos, hay que subsidiar todo, ¿no? Eso es muy cortoplacista. Obviamente que puede haber espacio para ciertos bonos, para cierto apoyo. A mí no me molestaría, por ejemplo, que en vez de darle un bono a 14 millones de personas, se lo den a las personas que están en pensión 65 y que están juntos, por decir algo. Ya no son 14 millones, es 1,5 millones, ¿no? Eso para mí tendría mucho más sentido, es algo mucho más focalizado, son las personas que eventualmente podrían tener digamos, un impacto importante en su calidad de vida. Son personas a las que 350 soles sí les puede cambiar, digamos, de una manera significativa en corto plazo. Entonces ahí sí tendría sentido, incluso que les den más, digamos, que les den 500, 600 soles, ¿no? Pero darle a medio millón, a la mitad de la PEA, darle un bono, o a la gente que tiene trabajo, que no ha perdido su trabajo, que está en planilla, darle un bono, eso para mí, sinceramente, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces hay un trabajo de priorizar el gasto y de mirar un poquito más allá del corto plazo. El año que viene no va a ser tan bueno como este en términos de crecimiento, en términos de reducción del déficit. Entonces guardemos la plata,
reconstituyamos las fortalezas fiscales, ¿no? Y todo esto, pues, sin añadir alguna eventualidad, que pueda venir un fenómeno del Niño, que pueda haber un terremoto, que pueda haber, digamos, un efecto en el cual el Perú es muy propenso, y para eso, de alguna manera, se ahorró la plata en el momento que se ahorró. En ese momento también se pudo haber gastado, digamos, y regalarla, ¿no? Pero yo creo que de una manera prudente se guardó. Con el fenómeno del Niño del año 2017 se gastó una buena parte de ese ahorro, casi un punto del PBI de los 4 que teníamos se gastó en reconstruir, digamos, la infraestructura por el fenómeno del Niño y para la reconstrucción con cambios también, ¿no? Parte del financiamiento de la reconstrucción con cambios vino de ese ahorro del FEF, ¿no? Del Fondo de Estabilidad Fiscal. Entonces, es importante, como digo, tener esta mirada más de mediano y largo plazo, tanto en términos de políticas económicas con competitividad, en términos de mejora de la gestión pública y en términos de un manejo prudente de las finanzas públicas, que es la clave, digamos, porque nosotros, si queremos ser un país desarrollado y salir de esta trampa del ingreso medio que les hablaba al inicio, necesitamos crecer al 5% durante 20 años, ¿no? Y eso, reitero, no es nada fácil, pero digamos, algunas de las evidencias mundiales están ahí. Trabajar en gestión pública, trabajar en competitividad, tener estabilidad económica, tener una estabilidad, eh, del, una trayectoria sostenible de las finanzas públicas. Bueno, ahí me quedo y encantado de contestar alguna duda, alguna pregunta que puedan tener. Muchas gracias.